Hola, soy Javier. A la persona más trabajadora y brillante que he conocido, le robaron su futuro delante de sus narices. Le arrancaron de las manos el proyecto que definía su vida, su única oportunidad para salir adelante, y se lo entregaron a alguien que ya lo tenía todo, solo por llevar un apellido importante. La vi romperse en silencio, en una sala llena de aplausos para la persona que la había destruido, y esa imagen es algo que no se olvida jamás. Esa impotencia, ese nudo en la garganta. ¿Alguna vez has visto cómo la injusticia le quiebra la mirada a alguien a quien quieres? Antes de contarte cómo le destrozaron el sueño en esa sala llena de gente poderosa, de cómo su propia profesora, en quien ella confiaba ciegamente, fue la artífice de la traición. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el silencio de una humillación se convierte en un grito que nadie, absolutamente nadie, puede seguir ignorando. Lo que le hicieron a Sofía fue el principio de algo que ni ellos mismos vieron venir, y necesito que lo escuches para que entiendas el porqué de su lucha. Sofía venía de un pueblo pequeño, de esos donde las oportunidades son un lujo que pocos se pueden permitir. Sus padres habían hipotecado casi todo lo que tenían para que ella pudiera estudiar arquitectura en una de las universidades más prestigiosas y elitistas de la capital. No era solo una carrera, era el plan de rescate de toda una familia. Cada noche sin dormir, cada café barato para aguantar, cada material comprado con el dinero justo, todo iba dirigido a un único objetivo, el proyecto final. Ganar esa beca para un máster en el extranjero era su única salida, la promesa que se había hecho a sí misma. El conflicto real comenzó a gestarse en el último semestre. Su proyecto era una genialidad, un centro comunitario sostenible diseñado con materiales reciclados, inspirado en la resiliencia de su propia gente. Era innovador, era real, tenía alma. Pero en su misma clase estaba Valeria, la hija de un constructor millonario, uno de los patronos de la universidad. Valeria no tenía ni la mitad del talento de Sofía, pero sí tenía los contactos, el dinero, y una arrogancia que llenaba cualquier habitación. Veía el proyecto de Sofía, con una mezcla de envidia y desdén, como si no pudiera soportar que alguien, inferior, la eclipsara. Sofía, en su inocencia, compartía sus avances con su tutora, la profesora a la que más admiraba. Le mostraba los planos, las maquetas, le explicaba cada detalle con una pasión que desbordaba. Pensaba que tenía una mentora, una aliada en ese mundo de tiburones. No se dio cuenta de que cada reunión, cada correo con sus ideas, era una pieza más que la profesora le entregaba directamente a Valeria. La traición no fue un acto impulsivo, fue una demolición calculada a ladrillo durante meses. La estaban saboteando desde dentro, utilizando su propia confianza como el arma principal. La tensión empezó a ser palpable semanas antes de la entrega final. De repente Valeria empezó a hablar de conceptos muy similares a los de Sofía en las tutorías grupales, usando incluso frases que Sofía le había dicho a la profesora en privado. Al principio, Sofía pensó que era una coincidencia, que quizás sus ideas no eran tan originales. Empezó a dudar de sí misma, un veneno que le metieron en la cabeza para desestabilizarla. Veía a la profesora y a Valeria cuchichear después de clase, compartiendo sonrisas cómplices que a ella le helaban la sangre. Algo estaba terriblemente mal y lo sentía en los huesos. El punto de quiebre llegó cuando Sofía, con el corazón en un puño, decidió hablar con la profesora a solas. Le expuso sus miedos, las coincidencias, que ya no parecían serlo, con una voz que temblaba de pura impotencia. La respuesta de su mentora fue un golpe helado, una pared de desdén profesional. Le dijo que el estrés final la estaba volviendo paranoica, que las grandes ideas a veces flotan en el aire, y que, quizá, su concepto no era tan único como ella creía. La humilló sutilmente, haciéndola sentir pequeña, ingenua, y hasta un poco loca por atreverse a cuestionar. A partir de ese día, el ambiente en el taller se volvió irrespirable. Los compañeros que antes la admiraban ahora la evitaban. Las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba, y los grupos de estudio la dejaban fuera deliberadamente. Valeria, por su parte, se pavoneaba con su séquito, explicando sus ideas con una seguridad que le revolvía el estómago a Sofía. La soledad se convirtió en su única compañera. Era un aislamiento calculado, una muerte social que la dejaba sin nadie a quien recurrir.
La estaban convirtiendo en una apestada para que su voz, si decidía alzarla, no tuviera eco. El sabotaje escaló de lo intelectual a lo físico. Una mañana, llegó y encontró una de las maquetas clave de su proyecto dañada. Una pieza estructural, delicadamente ensamblada, estaba rota. Parecía un accidente, algo que podría pasar por un tropiezo, pero ella sabía que no lo era. Nadie vio nada, nadie dijo nada. Cuando lo reportó, la respuesta fue un encogimiento de hombros general. Esa agresión silenciosa fue casi peor que un grito. Le estaban demostrando que podían tocar sus cosas, invadir su espacio y destruir su trabajo sin ninguna consecuencia, que ella era invisible y vulnerable. Lo más doloroso, me confesó una noche, eran las llamadas a casa. Tenía que fingir que todo iba de maravilla, que estaba a punto de lograrlo. Escuchaba la voz ilusionada de su padre, preguntándole por los detalles del proyecto, y sentía como cada mentira le abría un agujero en el pecho. Colgaba el teléfono y se quedaba mirando la pared, ahogada por la culpa. Estaba protegiéndolos de una decepción que sentía inminente, pero al mismo tiempo se sentía una impostora. El peso del sacrificio de su familia se volvió una carga física, un nudo constante en su garganta. En medio de esa oscuridad, hubo un pequeño destello. Un compañero de otro curso, un chico callado que siempre trabajaba en un rincón, se le acercó un día y le dijo en voz baja: «Yo he visto tus bocetos desde el principio. Sé que esa idea es tuya, no dejes que te la quiten». No dijo más y se fue. Esas pocas palabras fueron como un vaso de agua en el desierto. No cambiaron la situación, no detuvieron la injusticia, pero le recordaron que no estaba completamente loca. Alguien más lo veía. Esa pequeña validación le dio la fuerza para no derrumbarse del todo. Pero la humillación pública se intensificó. La profesora empezó a tratar a Valeria como su protegida estrella, elogiando su proyecto en clases abiertas, usando los mismos términos que Sofía le había explicado en sus tutorías privadas. La visión de Valeria para la comunidad es revolucionaria, decía, mientras miraba de reojo a Sofía, que se encogía en su asiento. Era un espectáculo cruel, una coronación anticipada diseñada para aniquilar cualquier rastro de confianza que le quedara. Estaban reescribiendo la historia delante de todos, y ella era solo una espectadora silenciada de su propio despojo. La noche antes de la presentación final la encontré en su pequeño cuarto, rodeada de planos y maquetas pero con la mirada perdida. Estaba a punto de renunciar. Me dijo que ya no podía más, que prefería volver a su pueblo, y decir que había fracasado a tener que pararse allí a defender algo que ya sentía manchado, robado. La habían desgastado tanto que empezó a dudar de su propio talento, a creer en la narrativa que le habían impuesto, que ella no era suficiente, que Valeria merecía ganar. La injusticia la había vaciado por dentro, dejándola sin fuerzas para la batalla final. Le rogué que no se rindiera, que no les diera esa satisfacción. Le dije que todo el sacrificio de sus padres, todas sus noches en vela, valían más que la maldad de un par de personas privilegiadas. Pero sus ojos estaban vacíos, como si la hubieran vaciado por dentro. Me decía que ya no tenía fuerzas, que la habían roto. «Javier, ya no me queda nada», me susurró, y en su voz no había drama, solo una verdad agotadora, la de alguien que ha luchado hasta el último aliento y ha perdido. Sentí una impotencia terrible, porque las palabras de ánimo rebotaban contra un muro de dolor que yo no podía derribar. Y justo en ese instante, en medio de ese silencio de derrota, su móvil empezó a vibrar sobre la mesa. La pantalla iluminó su cara pálida. Era su padre. Ella no quería cogerlo. No quería mentir una vez más, pero insistí. Le dije que escuchara su voz, que quizá eso le daría fuerzas. Con un gesto de cansancio infinito, descolgó. La vi intentar forzar una sonrisa en la voz, pero su rostro se fue transformando a medida que escuchaba. Su expresión pasó de la tristeza a la confusión, y luego a un pánico helado que le paralizó las facciones. Se le abrieron los ojos desmesuradamente. Su padre al otro lado, no llamaba solo para dar ánimos. Con una voz rebosante de orgullo, le contó que habían conseguido un último préstamo. Un familiar les había adelantado el dinero para que ella tuviera un colchón para los primeros meses del máster en el extranjero.
para que no te falte de nada, mija. Ya no tienes que preocuparte por eso, solo por brillar, le dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Para él, la victoria de Sofía ya era un hecho. Habían apostado el último céntimo que no tenían en un futuro que, en esa misma habitación, se estaba desmoronando. Cuando colgó, Sofía no lloró. Ocurrió algo mucho más aterrador. El temblor de sus manos cesó, y una calma gélida se apoderó de ella. Levantó la vista y me miró, pero sus ojos ya no eran los de una víctima. Había una dureza nueva, una furia fría y afilada como un cristal roto. No pueden ganar, dijo en voz baja, pero con una convicción que me heló la sangre. Ya no se trata de mí, no voy a dejar que les quiten esto a ellos. En ese momento, la tristeza fue reemplazada por una determinación feroz. La habían empujado demasiado lejos, habían tocado a su familia. A la mañana siguiente, llegó al taller de la universidad antes que nadie, para recoger su maqueta final y los paneles de la presentación. Pero su espacio estaba vacío. No había nada. Ni la maqueta, ni los planos impresos ni los paneles. No estaban rotos ni tirados por el suelo. Simplemente, habían desaparecido. Fue un acto de una crueldad quirúrgica, diseñado para no dejarle absolutamente nada que presentar, para borrarla del mapa sin dejar rastro de violencia. Le habían robado no solo la idea, sino la materialización física de un año entero de su vida. El golpe final, el más cobarde de todos. Con el corazón desbocado, corrió por los pasillos buscándolos. Los encontró cerca de la secretaría, a Valeria y a la profesora, hablando tranquilamente con unas tazas de café en la mano, como si nada. Sofía se plantó delante de ellas, sin aliento, y les preguntó dónde estaba su proyecto. La profesora la miró con un desdén absoluto, como si estuviera interrumpiendo algo importante. Sofía, controla tus nervios. Seguramente lo dejaste en otro sitio. A estas alturas, no puedes permitirte ser tan despistada, le dijo, mientras Valeria sonreía por encima del borde de su taza. La estaban tratando de loca, de incompetente. Se quedó sola en mitad del pasillo, mientras ellas se alejaban riendo entre dientes. La humillación fue total, no tenía pruebas, solo su palabra contra la de ellas. Tenía los archivos digitales en una memoria USB, pero su presentación visual, el alma de su trabajo, había sido aniquilada. Vio cómo empezaban a entrar los miembros del jurado y las familias al salón de actos. Vio al padre de Valeria, un hombre imponente y sonriente, saludando a los directivos. Lo había perdido todo. Tenía dos opciones: darse la vuelta y desaparecer para siempre, o entrar en esa sala sin nada en las manos y enfrentarse a ellos. Se quedó allí, en medio del pasillo, mientras el eco de sus risas se desvanecía. Por un instante, el mundo se detuvo. Podía oír el murmullo de la gente entrando en el salón de actos, el tintineo de las tazas, pero todo sonaba lejano, como si viniera de debajo del agua. El aire se le escapó de los pulmones, y por un segundo creí que se iba a desmayar. Pero no lo hizo. Vi cómo apretaba los puños, cómo su mandíbula se tensaba. En su bolsillo, llevaba la memoria USB con los archivos digitales. Era lo único que le quedaba, una idea sin cuerpo. Entonces, cerró los ojos. Me contó después que en esa oscuridad no vio su proyecto ni la cara de Valeria. Vio el rostro de su padre en la videollamada de la noche anterior. Vio sus ojos brillantes de orgullo, la sonrisa cansada de su madre al fondo. Escuchó su voz diciéndole que ya habían conseguido el último préstamo, que habían apostado todo a su sueño. Esa imagen fue como una descarga eléctrica. Dejó de ser una estudiante humillada. Se convirtió en la hija de dos personas que lo habían sacrificado todo. Y a ellos no les iba a fallar. Cuando abrió los ojos, su mirada era diferente. Ya no había pánico, solo una calma fría y peligrosa. Se dio la vuelta, dispuesta a entrar en esa sala, y entonces se topó con él. El chico callado del otro curso, el que le había dicho que la idea era suya. Se llamaba Carlos. No dijo casi nada. Solo la miró, vio sus manos vacías, y pareció entenderlo todo. Metió la mano en su mochila, y le tendió un pequeño adaptador universal para proyectores. Por si lo necesitas, le susurró. Lo que tú diseñaste, era importante. No fue un rescate.
fue un gesto de solidaridad. Con el pequeño dispositivo en la mano, entró en el salón de actos. El lugar era imponente, lleno de luz y de gente bien vestida que olía a dinero y poder. Valeria estaba en el centro, junto a una maqueta enorme y pulcra, una copia casi perfecta de la de Sofía, pero sin alma. Su padre, el constructor, hablaba animadamente con el rector. Sofía se sintió minúscula, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Buscó un asiento en la última fila, se hundió en él y se volvió invisible, esperando. Observando. La rabia se había transformado en una paciencia afilada. La presentación de Valeria fue un espectáculo. Hablaba con una seguridad aplastante, usando las palabras exactas que Sofía le había confiado a su tutora. Describía la filosofía del proyecto, la conexión con la comunidad, la sostenibilidad, pero sus palabras eran huecas, un guión aprendido. Sofía la escuchaba sin pestañear. No sentía dolor, sino una extraña lucidez. Era como ver a alguien intentando describir los colores siendo ciego. Veía cada mentira, cada concepto robado y vaciado de su significado original. Estaba memorizando cada detalle, cada frase, cada gesto de aquella farsa perfectamente orquestada por su rival. Desde la primera fila la profesora asentía con una sonrisa de satisfacción, dirigiendo miradas cómplices al jurado cada vez que Valeria pronunciaba una frase brillante que en realidad pertenecía a Sofía. Era la directora de orquesta de aquel robo, legitimando la mentira con su prestigio académico. Verla allí, tan orgullosa de la traición, fue lo que terminó de cimentar la decisión de Sofía. Se dio cuenta de que no podía ganar jugando según sus reglas, porque las reglas estaban amañadas. No podía demostrar el robo, pero podía demostrar la verdad. Y eso era mucho más poderoso. No iba a defender su proyecto, iba a defender su alma. Cuando Valeria terminó, el aplauso fue ensordecedor. Se levantó, hizo una reverencia teatral, y abrazó a su padre. El presidente del jurado carraspeó, y anunció un breve receso antes de la última presentación, la de Sofía Vargas. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos miraban al escenario vacío, sin maquetas ni paneles. Vi a la profesora encogerse de hombros, como diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Fue entonces cuando Sofía se levantó. Desde el fondo de la sala, con paso firme y la cabeza alta, empezó a caminar hacia el estrado. El murmullo cesó. Todos los ojos se clavaron en ella. Llegó al estrado y el silencio se hizo denso, casi sólido. No se acercó al atril, se quedó en el centro del escenario, sola, con las manos vacías. Todos esperaban una disculpa, una excusa, quizá el anuncio de su retirada. La profesora la miraba con una impaciencia mal disimulada. Sofía conectó su memoria USB al proyector, un gesto pequeño y deliberado. La pantalla cobró vida, pero ella no la miró. Clavó sus ojos en el jurado, luego los paseó por la audiencia, y con una voz que no tembló ni un segundo, empezó. No iba a presentar un proyecto, iba a contarles una verdad. Este proyecto no nació en un aula ni en un libro de teoría, dijo, y su voz resonó clara y firme. Nació en las calles de tierra de mi pueblo. Nació de ver a mi abuela remendar la misma red de pescar durante 30 años. Nació de escuchar a los vecinos compartir lo poco que tenían para reconstruir un techo después de la tormenta. No estaba describiendo un edificio, estaba describiendo su vida. En la primera fila Valeria se removió en su asiento, incómoda. La historia de Sofía era un territorio al que ella no tenía acceso, un idioma que no podía hablar ni robar. Detrás de ella, en la pantalla gigante, no aparecieron los renders pulidos que todos esperaban. Eran sus bocetos iniciales, escaneados directamente de su cuaderno, con manchas de café y notas al margen. Eran fotografías de las manos agrietadas de su padre, de los murales improvisados en las paredes de su barrio. Cada línea de este diseño responde a una necesidad real, no a una estética, continuó, señalando un esquema. Esta ventilación cruzada no es un capricho ecológico, es la forma en que mi madre enfría la casa en verano porque no podemos permitirnos aire acondicionado. Es la sabiduría de mi gente convertida en arquitectura. La expresión de la profesora era un poema, el desdén se había transformado en pánico. Sofía estaba desnudando el alma del proyecto, la esencia que era imposible de plagiar. Estaba demostrando,
sin acusar a nadie, que solo el creador original podía conocer la historia detrás de cada decisión. Explicó cómo la distribución de los espacios comunes estaba pensada para fomentar la red de apoyo entre mujeres, igual que lo hacían en el patio de su casa. Un detalle que Valeria, en su presentación, había descrito como una solución de flujo dinámico. La mentira se desmoronaba con cada palabra honesta que salía de la boca de Sofía. Entonces, se detuvo y miró directamente a Valeria. No había odio en sus ojos, solo una profunda y serena lástima. Se ha hablado de sostenibilidad, de resiliencia. Pero esas no son palabras de moda para mí. La sostenibilidad es usar la misma botella de vidrio durante 10 años para guardar el agua. La resiliencia es la sonrisa de mi padre después de perder una cosecha. La tensión en la sala era insoportable. Valeria se encogió, su rostro pálido y descompuesto. El público ya no veía a una estudiante nerviosa, sino a la encarnación misma de la historia que Valeria había intentado robar y vender como suya. Llegó el momento final de su intervención. En lugar de mostrar la maqueta virtual, proyectó una única imagen en la pantalla, una foto borrosa, tomada con un móvil antiguo, de sus padres abrazándola el día que se marchó a la capital. Su voz se quebró por primera vez, pero no por debilidad, sino por una emoción incontenible. Mi proyecto no está sobre este escenario porque nunca fue un objeto, es esto. Es la promesa que le hice a ellos, es la convicción de que el talento no debería depender de un apellido o una cuenta bancaria. Gracias. La sala entera contuvo la respiración, un silencio absoluto y pesado. No hubo aplausos al principio, solo un silencio atronador, cargado de significado. Sofía se quedó allí, de pie, vulnerable pero inmensamente poderosa. Había transformado su humillación en una lección magistral de dignidad. Había ganado. No la beca, quizá, pero había ganado la verdad. Vi al padre de Valeria levantarse bruscamente y salir de la sala, arrastrando a su hija del brazo. La profesora se quedó paralizada en su asiento, con el rostro desencajado, expuesta ante todos sus colegas. Sofía había incendiado su mundo de privilegios y mentiras con la única arma que ellos nunca podrían quitarle, su historia. El primer sonido que rompió el silencio no fue un aplauso sino el de una silla arrastrándose por el suelo. Uno de los miembros del jurado, un arquitecto de renombre internacional conocido por su dureza, se levantó lentamente. Caminó hasta el escenario, subió los 2 escalones y, delante de todos, le extendió la mano a Sofía. No dijo una palabra. Solo la miró a los ojos y asintió con un respeto que valía más que cualquier premio. Ese gesto fue una sentencia. En ese instante todos en la sala entendieron quién había ganado y quién había perdido, sin necesidad de un veredicto oficial. La profesora y Valeria desaparecieron. No hubo un despido público ni una expulsión. Todo se manejó con la discreción que el dinero puede comprar. La profesora solicitó un año sabático de forma inmediata y nunca más volvió a pisar la universidad. Su nombre se convirtió en un tabú. A Valeria, su padre la sacó del país en menos de una semana. La matricularon en una carísima escuela de diseño en Suiza, donde su apellido podía comprarle un nuevo comienzo. No se enfrentaron a ninguna consecuencia legal, pero sí a una social. Se convirtieron en fantasmas, en la historia vergonzosa que la facultad intentaba olvidar a toda costa. Sofía, por otro lado, se transformó. Dejó de ser la chica invisible del pueblo, y se convirtió en una leyenda silenciosa en los pasillos. Los mismos compañeros que la habían aislado ahora bajaban la mirada a su paso, no por miedo, sino por una mezcla de vergüenza y admiración. Ya nadie se atrevía a mirarla con lástima. Se había ganado un respeto que no se podía comprar ni heredar. El chico que le prestó el adaptador, Carlos, se convirtió en su amigo más cercano, su cómplice en un mundo que por fin empezaba a verla por lo que era, una fuerza imparable. Oficialmente, la beca de ese año se declaró desierta. La universidad no podía dársela a Valeria sin desatar un escándalo, pero tampoco se la dieron a Sofía, porque eso habría sido admitir su propia ceguera y complicidad. Sin embargo, el arquitecto que le estrechó la mano en el escenario la esperó a la salida. Le dijo que su firma estaba iniciando un proyecto de viviendas sociales en las afueras, y que no quería a un estudiante becado, sino a alguien que entendiera de verdad lo que significa construir un hogar.
Le ofreció un contrato de trabajo, no un premio. Una oportunidad real, no un trofeo. La llamada a sus padres fue la más difícil y a la vez, la más liberadora de su vida. Les contó todo, sin omitir la traición, el sabotaje ni la humillación. Al otro lado de la línea no hubo decepción, solo un silencio lleno de orgullo y después, el llanto emocionado de su padre. «Hiciste lo correcto, mija», le dijo con la voz rota. «Nosotros no te mandamos allí a ganar un premio, te mandamos a que te convirtieras en la mujer que eres hoy». El dinero del préstamo ya no era una deuda, sino la mejor inversión que habían hecho en su vida, la inversión en su dignidad. Sofía nunca volvió a ser la misma. Aquel día no solo recuperó su proyecto, sino que encontró su voz. Aprendió que su origen no era una desventaja que debía ocultar, sino la fuente de su mayor fortaleza, su arma más poderosa. Hoy, no solo diseña edificios, construye refugios con la misma honestidad brutal con la que se defendió en aquel escenario. Cada plano que dibuja lleva la memoria de su pueblo, la fuerza de sus padres y la certeza de que la verdad, aunque no siempre gane premios, es lo único que nos permite construir algo que realmente permanezca en pie. A menudo me preguntan si Sofía ganó al final. Y siempre respondo lo mismo. Ella no fue a esa sala a ganar una beca, fue a reclamar lo que era suyo. No el proyecto, sino su dignidad. Su victoria no se mide en un diploma o en un viaje al extranjero, sino en el silencio atronador que dejó tras de sí. En la mirada de pánico de su profesora, y en la huida vergonzosa de Valeria y su padre, ellos tenían el poder, el dinero y las reglas de su lado, pero ella tenía la verdad. Y ese día en esa sala, nos demostró a todos que la verdad, cuando se dice con el corazón, pesa más que cualquier apellido. La justicia no siempre llega con un martillo y una sentencia, a veces, es un murmullo que se convierte en leyenda. La historia de Sofía se convirtió en eso dentro de la universidad, una advertencia para los privilegiados y una inspiración para los que venían desde abajo. Su acto de valentía no derribó el sistema, pero abrió una pequeña grieta en ese muro de nepotismo y clasismo. Demostró que incluso la persona más silenciada puede provocar un terremoto si se atreve a contar su propia historia. Su nombre nunca apareció en una placa de honor, pero se grabó a fuego en la memoria de todos los que estuvieron allí. Lo que la salvó, y lo que la define hoy, es que nunca olvidó de dónde venía. Mientras otros construían sus carreras sobre cimientos de mentiras y contactos, Sofía construyó la suya sobre los cimientos de su propia vida, de su propia gente. Su origen, que intentaron usar como un arma para humillarla, se convirtió en su escudo y en su espada. Ahora, cuando diseña una casa para una familia trabajadora, no solo ve planos y medidas, ve el rostro de sus padres, siente el peso de su sacrificio, y honra la promesa que se hizo a sí misma. Construye con el alma, y eso es algo que ninguna universidad puede enseñar. Cuento su historia no solo para honrarla a ella, sino por todas las Sofías que no tienen a alguien que las escuche. Por todas esas voces que se apagan en los pasillos de una oficina, en un aula o en una reunión familiar. Por todos aquellos a los que les han hecho creer que su esfuerzo vale menos por no tener el apellido correcto o la cuenta bancaria adecuada. La historia de Sofía es un recordatorio de que la integridad no es negociable, y de que la dignidad es el único patrimonio que nadie nos puede arrebatar. Es la prueba de que el valor no es la ausencia de miedo sino actuar a pesar de él. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su voz importa, que su historia tiene poder y que su verdad merece ser defendida contra viento y marea, compártele este relato. A veces, el ejemplo de una persona es la chispa que otra necesita para encender su propia lucha. Y suscríbete para más historias de gente real, de batallas silenciosas y de victorias que no siempre se celebran con aplausos, pero que cambian el mundo. Gracias por escuchar.